¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, después de repasar la actualidad de Noticias Comunitat Valenciana, arrancamos ahora nuestra tertulia. Es el momento del análisis y de la reflexión. Hoy una tertulia a nivel municipal, no se la pierdan porque vamos a abordar temas realmente que interesan a los valencianos. Está esta noche con nosotros la teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia y concejala también de Medio Ambiente, María Ángeles Ramón-Gin. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y antes que nada, enhorabuena. Muchas porque gracias. Hoy se han dado a conocer esas listas de la alcaldesa y la vemos ahí alta en el número 6, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Pues bienvenida a la tertulia. Gracias, mucho que como comentar. siempre. Está también esta noche con nosotros, es candidato a la alcaldía de Valencia por la formación UPyD. Eduardo Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Dispuesto a comentar Muchas muchos gracias. temas de actualidad, ¿no? Todo. Está que arde esto, ¿eh? Está todo que arde, sí, sí. Está De la campaña. está todo muy revuelto, sí. Bueno, pues gracias, Eduardo, y A ti, bienvenido. a ti por invitarnos. Y para analizar y ayudarnos en esta reflexión política, contamos con grandes profesionales, dos expertos. Es el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Encantado de estar aquí. Ambiente, pre-campaña, ya, yo diría ya que campaña, aunque empieza el 8 de mayo. Prácticamente campaña y hoy es buen día para comentar la actualidad, dado que hemos conocido por fin la lista de la alcaldesa de Valencia. Bueno, pues nos lo comentará en primera voz María Ángeles Ramón-Gin. Y nuestro cuarto invitado, con tertulio también de lujo, es sociólogo especializado en el análisis político, Joan González. Buenas noches, Siempre me armo lío con tu apellido, mira, me vas a tomar González, manía. como quieras. González. Buenas noches, Silvia. Un Buenas placer noches, compartir Joan. con vosotros la tertulia. Y bienvenido. Comenzamos por aquí. Por fin se conoce la lista de los nombres que engrosarán la candidatura al Ayuntamiento de Valencia. Pocas novedades. Eusebio Monzó, exsecretario autonómico de Hacienda, número 4 de la lista. Principal novedad, la recuperación de María José Alcón, la mujer de Alfonso Grau, que ocupará el puesto número 16. Y eso sí, la alcaldesa lo ha tenido claro. Ha sacado de las listas algunos históricos colaboradores. Hablamos de Mairén Beneito, de Silvestre Senén, Juan Vicente Jurado, Ramón Isidro o Alfonso Grau, todos con más de 65 años. María Ángeles Ramón-Gin, ¿cuál es su valoración al respecto? Bueno, yo me vais a permitir que la valoración la haga mañana la alcaldesa de Valencia, que tiene previsto Una rueda de prensa para no dar la lista, ya la conocéis, efectivamente para explicar cómo la ha hecho, el porqué y todas las razones. Y por tanto, bueno, a mí me parece la lista estupenda, indudablemente, pero yo creo que debe ser ella la que nos explique esta lista, porque bueno, pues efectivamente tiene bastantes novedades respecto a otras legislaturas y es ella quien creo que debe informar. Bueno, nos permitirá María Ángeles que sí que comentemos un poquito por aquí. Hombre, por supuesto. Venga, pues Eduardo, ¿cómo es la lista que presenta la alcaldesa Rita Barberá? Bueno, por lo que he visto, pues es poco más o menos el cuerpo básico del equipo de gobierno que ha estado estos 4 años, con algunas novedades, pero muy pocas. Y pues voy a decir lo mismo que la teniente alcalde, que lo valore Rita mañana. No tengo ninguna... Bueno, pues así es, el comentario de María Ángeles, de María Ángeles y de Eduardo. Seguro que Héctor y Joan nos dan una reflexión un poco más, como toca. Bueno, Héctor González, fuera de bromas, está claro que María Ángeles respeta que sea la alcaldesa mañana quien haga esta valoración. Lo que está claro es que sí que a priori hay una renovación en las listas de la alcaldesa. Hay una renovación parcial. La lista de la alcaldesa es una de las más, yo creo, más esperadas y más enigmáticas, porque Sí. como es ella misma la que decide, y por muchas cábalas que hagan los demás o que se hagan medios, es difícil de acertar. Por ejemplo, ¿quién iba a saber que Eusebio Monzó iba a ir en la lista con la alcaldesa? Ha sido la gran sorpresa, sin duda. Exactamente, sí. En cambio, la marcha de Miguel Domínguez ha sido un acierto por parte de quienes pronosticaban que se iba a ir Miguel Domínguez, han acertado plenamente, pero en cualquier caso, si por algo destaca la lista es porque es difícil de adivinar, porque ha mantenido, como decía Eduardo, esa línea de continuidad respecto a otras legislaturas, otros mandatos, aunque es cierto que ha relevado algunos concejales que han sido básicos para ella, como Silvestre Senén, por ejemplo. En cualquier caso, algo de renovación, aunque, como decía Eduardo también, insisto, el grueso, el esqueleto continúa. Es cierto, Miguel Domínguez no lo habíamos nombrado, quizás también es el gran titular, pasa a ser diputado, bueno, perdón, diputado no. Si lo consigue, sí. Si lo consigue, sería diputado autonómico porque va a ir en las listas para Cortes. Joan, ¿cuál es su reflexión? Bueno, respecto a Rita Barberá, yo creo que la persona de Rita Barberá y el personaje que encarna son 24 años. El tema de la renovación es difícil de vender un tema de renovación porque su persona es muy grande. Yo creo que es un valor del Partido Popular.
La verdad que podría haber sido más cómodo no repetir Rita Barberá, repite y yo creo que eso es un valor positivo para ella también, porque creo que cede, porque no tenía ninguna necesidad después de 24 años, tiene 67 años. Y respecto a lo de la regeneración y que ha puesto más jóvenes, yo siempre he aconsejado que si una persona tiene 67 años, no está de más que alguien sea más viejo, para no ser la persona más vieja de la lista. Bueno, pues ahí está bien esta reflexión. María Ángela, ¿algo que apuntar? Nada, yo he dicho lo que he dicho y es visible, es decir, todos los que están aquí pueden comparar todas las listas que ha venido presentando la alcaldesa y sin duda alguna es la más en la que más renovación ha habido, pero en cualquier caso ella explicará lo que ha hecho y las razones que le han llevado a hacerlo. La más renovación de las últimas, de todas sus legislaturas es la que más cambios ha tenido. Eso es un hecho objetivo, ¿no? A partir de ahí pues se valorará, pero lo importante es poder gobernar. Creo que es nuestro objetivo, ¿no? Y también el refuerzo de Alfonso Novo, el presidente del PP. La fuerza que le da tras la salida de Alfonso Grau. Y igual que el ascenso de Beatriz Simón, el número 1 y el número 2 del PP en Valencia Ciudad, como ocupan lugares preponderantes en la lista. En cualquier caso, debe de haber sido, y María Ángel sabrá mucho mejor, una de las listas, si no la más complicada de Rita, pues desde el 90, no diría el 91-95, pero desde el 99 seguro que sí, porque en este caso los pronósticos, los sondeos le daban a la baja en cuanto al número de concejales, por tanto tenía que sacrificar a más, o sabía que quien pusiera a partir del 13º, 14º lugar ya no tenía más salía. complicaciones de salir. En cambio, antes en el 99, 2003, el que iba 15º, 17º, 19 podía entrar. Claro, por esto tanto, también tenía que ha sacrificar. cambiado, ha variado. Esto sí que es cierto, las expectativas electorales no son las mismas. Yo creo que que elaborar una lista no es una tarea fácil, porque tienes que conjugar muchos elementos, indudablemente, en unas épocas y en otras. Evidentemente las cosas han cambiado, como tiene que ser, las cosas cambian, la sociedad cambia y todo cambia, ¿no?, en este mundo. Entonces, lo grave sería que nada cambiara. Entonces, yo creo que bueno, pues se ha hecho un trabajo dentro de esas dificultades que comporta hacer una lista y que comporta, bueno, pues poner personas, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ella dirá el porqué. Bueno, pues nos dejamos pero ahí, yo creo mañana que nunca estaremos es fácil pendientes, por supuesto. en ninguna época y en ningún partido político. Eduardo, claro. las listas de UPyD a nivel del ayuntamiento ya están hechas. Sí, están hechas, ya lo hablábamos antes, el único trámite que queda ahora es la aprobación en Madrid, pero es un mero trámite, insisto, no están hechas las listas. Y coincide con María Ángeles que no es fácil hacer esto. Bueno, tiene su miga, porque, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos muchos perfiles, o sea, aunque se venda en la prensa que nos hemos quedado como la orquesta del Titanic, no es cierto, tenemos mucha gente, perfiles distintos, hay gente que tiene un perfil más profesional, otro más político, otros más de liderazgo, y entonces, pero yo con la lista de Valencia estoy muy contento con la gente que está. Bueno, pues comentado este tema que ha sido hoy noticia, arrancamos con lo previsto en esta noche de martes 14 de abril. Nuestra primera pregunta: ¿creen nuestros invitados que va a haber un cambio de ciclo en las próximas elecciones municipales y autonómicas? ¿Cuáles son las expectativas que se manejan? María Ángeles, Ramón Gin, cambia, decía antes, la sociedad y estamos en un momento de cambio. Bueno, yo creo que cada 4 años hay un cambio de ciclo. Yo así lo he entendido siempre. Es decir, otra cosa es que los resultados de los que provoquen los ciudadanos cambien de partido político o de gobernantes, que yo creo que son cosas que no siempre van unidas. Entonces, cambios de ciclo tenemos cada 4 años. Es cierto que, como he dicho antes, es verdad que la sociedad ha cambiado muchísimo más, probablemente, que en alguna otra legislatura. Y bueno, para eso creo que estamos para dar respuesta a esos cambios y para dar, bueno, pues diferentes formas, a lo mejor, de llevar el mensaje y de entender a una sociedad que reclama otras cosas de sus responsables públicos. Yo eso lo tengo muy claro, la gente reclama otras cosas porque somos diferentes, más exigentes, porque hay el más contexto problemas, económico porque el así contexto, porque no el contexto económico que ha hecho, bueno, pues que haya un sufrimiento social en muchas familias y por tanto eso requiere otras respuestas y entonces es lógico lo que ocurra, pero eso no ha de asustar, al contrario, creo que hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos y es lo que vamos a hacer y lo que intentamos transmitir a los ciudadanos, sobre todo a los que sufren, porque los que no han sufrido de esa manera probablemente no lo vean exactamente igual, porque es lógico y humano. Claro, lógicamente. Eduardo Gómez, como candidato a la alcaldía de Valencia, ¿habrá cambio de ciclo? Esperemos que sí, y estoy de acuerdo con ella que tampoco es una cuestión de quién vaya a gobernar, sino que el que gobierne sea sensible a ese cambio de ciclo que efectivamente hay. Efectivamente hay porque, bueno, cualquiera que esté en la calle se da cuenta de que la sociedad ha cambiado mucho
de que hay unas nuevas necesidades, de que hay gente que lo está pasando mal y de que también la gente ve la política de otra forma, aspira a transparencia, aspira a participación, aspira a regeneración. Y eso, gobierne quien gobierne, gobierne solo, gobierne conjunto, gobierne con otros partidos, tiene que asumir esas necesidades, porque si no estaremos perjudicando a la sociedad valenciana. Expectativas electorales. A ver, Héctor, Joan, ¿cuál es el panorama que puede producirse a partir del 25 de mayo en el Ayuntamiento de Valencia? Esto es, lo hemos dicho muchas veces, política ficción. ¿Pero hacia dónde vamos? ¿Va a haber un cambio en el Ayuntamiento de Valencia? Indudablemente partimos de la premisa de que va a cambiar bastante la constitución del Ayuntamiento de Valencia. Desde el 99 la lectura era, antes de las elecciones, cómo iba a ser de holgada la mayoría absoluta de la alcaldesa de Valencia. La mayoría absoluta. Ahora ya partimos de que la mayoría absoluta se quedará posiblemente en mayoría simple y resta por saber si será 14, 10, según hay todo tipo de quinielas, porque es todo tan imprevisible. Ya sé que es política ficción, como hablamos. También en la pasada, antes hablábamos de que entraran 3 hasta 4 partidos, como fue el caso de Izquierda Unida en el 2011, después de haberse quedado fuera los anteriores, y ahora hablamos de la posibilidad, o pensaba la posibilidad de que entren 6 y hasta 7 partidos. 6 hasta 7 formaciones políticas en el Ayuntamiento de las 4 actuales. Los 4 actuales más, si Eduardo consigue entrar, UPyD, que yo creo que UPyD centra gran parte de sus expectativas en la Comunidad Valenciana en el Ayuntamiento de Valencia, es uno de sus pilares fundamentales, más Ciudadanos si entra y Valencia en Comú si entra. Por tanto, si entraran todos sería 7. Por tanto, no es lo mismo distribuir los concejales, los 33 concejales, entre 3-4 partidos que distribuirlos entre 7. Eso supone muchos menos para cada uno o muchos menos para los que están. Se sonríen por aquí, María Ángeles y Eduardo, por el tema de los 7. No, vamos a ver, hay encuestas por todos los gustos, como siempre. Es cierto que hay una tendencia que se ha marcado, que las mayorías absolutas pues tienen mucha más dificultad para obtenerse, y eso es real, y así hay que verlo. Pero a mí lo que más me preocupa no es que entren 7 o 27, sino que la ciudad sea gobernable y sobre todo lo sea con medidas coherentes, sensatas y normales. No de muchos grupos juntos donde habrá una carrera para ver quién puede más y quién es el mejor y quién es el más radical en algunos casos. Eso es lo que yo creo que a los ciudadanos les debería preocupar más. Entonces, por eso, si es verdad, si eso se apunta así, pues va a ser difícilmente gobernable en algunos casos. Esperemos que no lo sea. No tiene por qué. A veces los grupúsculos son porque dentro de un bloque ideológico hay muchas fuerzas políticas, pero a veces los grupos también están dentro de los partidos y también exigen sus cotas de participación y de poder exactamente igual dentro de los grandes partidos. También hay grupúsculos y corrientes. Por lo tanto, respecto a la gobernabilidad, puede haber un buen gobierno con una planificación estratégica que sea de 2 o 3 grupos y que lleguen a unos acuerdos en unos puntos principales. De 2 o 3 grupos. ¿Qué? Me quedo con el matiz de 2 o 3 grupos. 2 o 3 grupos, no a los 7 que decíamos. 7 puntos no creo que... Respecto al contexto dinámico, cambiante, imprevisible, la verdad que no hay trazas de que haya un cambio de sistema o de que se promueva un cambio drástico, pero sí de que de las formas cambian totalmente. El sistema bipartidista yo creo que no se pierde, pero en definitiva sí que pierde fuerza en estas elecciones. El Partido Popular va a sacar, yo creo que será la fuerza ganadora en el Ayuntamiento de Valencia, el partido ganador, y queda pendiente de efectivamente si hay alguna fuerza que pues se intuye que puede haber alguna fuerza que podría aportar la mayoría que necesita Rita. Sí, podéis intervenir cuando lo consideréis. Hombre, yo por lo que me toca me gustaría que hubiese 7 grupos, ¿vale? O 8. Sí, ¿por qué? Hombre, porque sería la entrada de UPyD al Ayuntamiento, claro, lógicamente. no faltaba más. Y lo de la gobernabilidad es un mantra que se repite muy a menudo. Aquí en este país o en cualquier institución es bueno que haya diálogo, que se escuche, que se hable, que se llegue a pactos, que no hay ningún problema si los pactos sirven para lo que tienen que servir, que es para mejorar la vida de los ciudadanos. O sea, siempre hablamos de grupos, de que si gobernará gobernará otro, el tripartito, el cuatripartito, lo que sea. O sea, lo importante es que gobierne quien gobierne, esto significa una mejora de la vida de los ciudadanos, ¿eh? Y para eso... Pues yo es que recuerdo que, por ejemplo, en los últimos debates del Estado de la Ciudad, Rita Barberá no intervenía. O sea, eso no favorece, eso perjudica lo que es el debate político. Hay que intervenir, debatir... No estoy de acuerdo en eso. He dicho que 2 o 3 grupos pueden gobernar perfectamente, pero para mí las mayorías absolutas es una manera de gobernar maravillosa. Sí, porque Joan... ¿Para qué gobierna? ¿No? Bueno, depende qué tipo de mayoría. Claro. A ver, Depende qué tipo de María mayoría. Una mayoría O sea, absoluta.
es que lo de la ¿Por qué? Porque se toman decisiones mucho más rápidas, porque se Depende. ejecuta. Es que, Depende. Claro, todo depende. Que O sea, depende. yo insisto. Concrétenme, por favor. Claro, aquí, por ejemplo, también puedo estar de acuerdo contigo. Por ejemplo, ¿qué es mejor que gobierne en Andalucía? ¿La mayoría absoluta de un PSOE, por ejemplo, como se ha dado, o en coalición con Izquierda Unida? Bueno, se ha demostrado que en coalición con Izquierda Unida no le ha gustado al votante. Con lo cual, es que depende para lo que sirva la mayoría absoluta o gobernar con un partido muleta o con un partido de apoyo. Es que depende de muchas cosas. A ver, María Ángeles, quería intervenir. Yo creo que un poco en relación a lo que estáis diciendo, vamos a ver, las experiencias son diversas y variadas en España, de todo color. Es decir, has comentado, Eduardo, en Andalucía, por ejemplo, pues habrá visto que no o que sí, los ciudadanos lo han dicho un poco, pero, por ejemplo, en Extremadura se ha gobernado el Partido Popular con el apoyo, de aquella manera, de Izquierda Unida, y sí ha servido. Pero sí que hay una realidad donde ha habido las autonomías, ya me refiero a comunidades autónomas, donde sí se ha experimentado el tripartito, hasta entonces tripartito, de, digamos, pues Partido Socialista, Izquierda Unida y algún grupo nacionalista o demás, como en Baleares o en Cataluña, a los 4 años no los han vuelto a votar los ciudadanos, ya han hecho un desastre económico y social, con lo cual ese ejemplo no nos sirve. Y yo creo que no se puede generalizar ni estigmatizar nada, porque todo depende de los partidos y de las personas que ejerzan ese poder que les han dado los ciudadanos, no lo olvidemos. Por eso las mayorías absolutas yo comparto en el depende. Si tú haces un buen ejercicio de la responsabilidad que te han dado los ciudadanos, porque es que claro, parece que las mayorías absolutas nos las inventamos, no, las dan los ciudadanos. Y ahora pueden no darlas o sí darlas. Correcto, y por tanto es que les gusta esa forma de hacer política para su ciudad o su comunidad autónoma. Y por tanto, si se hace con responsabilidad y también se puede hacer con tolerancia y bueno, hablando con los demás, aunque luego tú decides qué acción final pues corresponda, pues yo creo que se puede ser. Esta ciudad ha evolucionado de una forma espectacular con mayorías absolutas. En la primera legislatura no, que hubo un pacto de gobierno, pero con mayorías absolutas posteriormente y sin ellas. Por lo tanto, si ha sido buena para esta ciudad, la mayoría absoluta que los ciudadanos, reitero, nos han otorgado durante estos años, bienvenida sea. Y si no nos la dan, pues habrán formas de gobernar de la misma manera, con la misma responsabilidad. Siempre que aquellos grupos que te den su apoyo no se dediquen a dar su apoyo para fastidiar y para sacar de eso tajada política, porque sea en el bien de los ciudadanos, como dice Eduardo, lo que yo entiendo. Hace unos meses entrevisté al entonces alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, que tanto este mandato como el anterior ha gobernado en minoría, el pasado con 9 concejales y este con 11. Y le preguntaba si no había sido para él una rémora el gobernar en minoría, y me decía que al contrario, que había aprendido mucho y que se había acostumbrado bastante al diálogo. Y daba igual con qué partido fuera, que al final con unos o con otros conseguía llegar a acuerdos y sin que fueran acuerdos de gobierno durante los 4 años. Por tanto, yo creo que lo que falta es hábito de gobernar en minoría, que después, pactando cuestiones puntuales, se puede alcanzar ese acuerdo. Rita Barberá empezó a gobernar por un pacto. A eso me refería, por un pacto con PP Unión Valenciana. Claro. Sí, aquí hablaba sin pactos. Unión Valenciana en aquella época, tú te acordarás, eran 8 o 9 concejales, llegasteis, 8 y 9. bueno, llegasteis a un acuerdo y está gobernando por eso. Ahora parece ser que se habla de, no, es que va a gobernar la lista más votada. Bueno, pues la lista más votada en aquel momento fue el Partido Socialista. O sea que depende. En función, precisamente, lo comentamos todos, de las conversaciones que hayan y tal, y por eso lo que decía Héctor, en Sagunto es un ejemplo como muchas otras. Sagunto nunca ha tenido mayoría nadie, como muchas otras poblaciones, y tan bueno o tan malo puede ser una cosa u otra, es según cómo se gestione esos resultados. Yo es lo que creo. Bueno, hay resultados buenos de una manera y con otra, y malos, como todo, como hay personas capaces e incapaces. O sea. Estamos prácticamente en campaña electoral, recordemos que comenzará el 8 de mayo, y esta noche también queremos tener la reflexión de nuestros 2 invitados y de nuestros 2 de la reflexión también de Héctor y de Joan sobre la importancia del mensaje en una campaña electoral. Lo que se dice en una campaña puede cambiar la intención de voto del ciudadano. Se la juegan y mucho nuestros políticos a partir de este momento. ¿Qué se comunica después de más de 20 años gobernando la ciudad de Valencia y qué se comunica desde una formación que no tiene ahora mismo representación en el Ayuntamiento de Valencia como es UPyD? Joan, mi pregunta, importantísimo, ¿se la juegan nuestros políticos en esta campaña electoral? Mucho más que en otras elecciones. Y además considero importantísima la comunicación. O sea, no comunicación política, al final es comunicación, es saber comunicar. Creo que en estos contextos es mucho más importante comunicar. ¿El cómo más que el qué?
El qué para mí es muy importante también. Vale. El cómo, por supuesto, ¿no? Y todo eso, pues hay un debate sobre el cómo y el qué. Pero bueno, a mí me gustan las campañas veraces, verdaderas, con argumentos, pero no obstante, dicho de una manera más cercana, que llegue a la gente, que lo entienda la gente, que se converse, que creo que también ese hábito se perdió. Hoy en día hay muchas formas con las tecnologías también para conversar de nuevo. Creo que el político perdió ese hábito de conversar y ahora de alguna manera se requiere en estos tiempos un regreso sobre todo al también diálogo, a escuchar. Al diálogo. María Ángeles, ¿cómo se enfoca una campaña Bueno. electoral después de más de 20 años gobernando el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, como creo que se hace siempre cuando uno ya está gobernando, cuando es un partido gobernante, explicando las cosas que se han hecho, los resultados que se han obtenido y, digamos, vendiendo ese producto y diciendo, pues también, como todos los demás, que queremos seguir haciendo. Es decir, vale, tienes ese bagaje que puede no tener otro grupo político, pero indudablemente tienes que dar un mensaje de, pues yo diría, siempre de, como se ha dicho, veraz y real, pero en este caso también de optimismo y un poco de ver qué cosas vamos a poder resolver. Entonces, bueno, pues explicar lo que se ha hecho en esta ciudad, que es mucho y importante, que muchas de las cosas los ciudadanos no lo saben, no les ha llegado, no se lo hemos explicado o no se ha valorado, puede ser todas estas cuestiones juntas, y desde luego yo creo que es fundamental, yo creo que es un equilibrio, ¿no? Un poco entre el cómo y el qué, hay que explicarlo bien, porque, bueno, si no lo explicas Si no, bien, no llega el la mensaje. gente pues está en otras cosas, y también hay que darle un contenido, porque como no digas algo, al final la gente no es tonta y dirá, habla muy bien pero no dice nada. De todas maneras, tengo que decir que yo creo que las campañas electorales han cambiado muchísimo desde el inicio de la democracia, como todos sabemos, que las actividades que se hacían antaño no sirven para nada en la actualidad y que es un contacto directo, pero está claro que en el caso de los que estamos gobernando tiene que haber sido durante los 4 años, Claro, que ahora porque no los sirve de nada. ciudadanos lo valoran, que no son tontos, es decir, a mí no me venga usted a contar algo, y yo creo que eso, por tanto, yo creo que la campaña electoral es una tarea de mucho tiempo, dependiendo de las fuerzas y de tus responsabilidades, pero yo creo que es un periodo muy importante también, pero sí que es cierto que hay una saturación de información tan bárbara el día a día, y hoy con las redes y Todavía con los más. medios de comunicación, que yo no sé si podemos todos, y ya como ciudadana, asumir todo eso Toda esta información. en 15 días, porque es que es imposible, ¿eh? Hay saturación, como dices tú, Porque ha ante cambiado esa todo. saturación de miles de mensajes que se Claro, reciben diariamente, miles. hay una exposición selectiva de la gente Claro, que lógico. a la cual no se persuade, no se entra, entonces hay que utilizar Muy complicado. nuevos recursos fórmulas. que hay para poder llegar a la gente, porque la gente, como tú dices, está saturada y no Ha cambiado. se puede. Antes veías una televisión, veías 3 canales, veías 4, y ahora es, bueno, 50.000, y es bueno, ¿no? Porque hay mucha información, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta porque es más difícil. Héctor, y más enseguida complejo. Eduardo. Sí, yo creo que hay que tener claro el qué para después diseñar el cómo. Y creo que que el ciudadano ahora lo que reclama es pragmatismo. Quien va a votar lo que quiere saber es que su voto es útil y que vota a alguien que no le está prometiendo cosas imposibles de cumplir, sino que está prometiendo o le está diciendo que va a intentar hacer algo que el ciudadano ve que es lógico, que lo puede conseguir hacer y que no está yendo más allá de lo que puede hacer. También creo que es importante, en el caso de cada uno de los partidos, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, diferenciar la marca Rita de la marca PP. La marca PP, que posiblemente esté más devaluada que la marca Rita, y demostrar que la gestión que ha hecho Rita, pese a los recortes que ha impuesto el Gobierno Nacional, ella ha intentado defender a Valencia Ciudad, cosa que creo que no queda clara para el elector. Y en cuanto a UPyD, también la figura de Eduardo... Oye, muchos destacarla- consejos esta noche. No, ¿eh? vamos a tomar nota. No, Aquí hay destacarla que- por encima de la marca de UPyD. También el trabajo que lleva haciendo 4 años, moviéndose por los barrios, intentando impulsar iniciativas de cara a mejorar la vida de los ciudadanos, sí que destacarla y que Por sobresalga encima. por encima de la discusión y de un poco ese barullo que envuelve ahora a la marca UPyD. Por tanto, creo que es muy importante que sean los candidatos locales los que estén por encima de las marcas hoy más que nunca y sobre todo en sus respectivas marcas. ¿Cómo se prepara una campaña, Eduardo, para una formación que quiere Bueno, entrar en el Ayuntamiento de Ante Valencia? todo, gracias, Héctor. Ahora un café lo tienes seguro. Lo iremos Yo hablando. estoy muy de acuerdo con Joan. Nosotros es cierto que llevamos 4 años, o más de 4 años a pie de calle, y lo que vamos a hacer es incrementar eso, porque efectivamente, como tú dices, es un tema de tete a tete, de hablar con el ciudadano, hablar con las asociaciones, hablar con todo el mundo. Indudablemente no solo es el contenido y las formas, sino las formas. Nosotros lo que pasa es que no llegamos a los grandes medios nacionales como otros partidos que abusan de ellos, porque ahora lo que se repite hasta la saciedad es que la discusión en el Parlamento, en las instituciones no vale, que hay que estar en los debates televisivos, y ahí llegamos como llegamos.
Nosotros vamos a seguir haciendo una campaña a pie de calle, hablando con la gente, asumiendo o respetando los compromisos que hemos asumido estos 4 o 5 años y disponiendo de los recursos que tenemos y Que no son para adelante. demasiados, pero suficientes para afrontarlo. Sobre todo los recursos son, insisto, el trabajo de 4 años. Importante. ¿Por qué debe seguir gobernando el Ayuntamiento de Valencia el Partido Popular? Marian Ramón, muy breve. Oye, qué pregunta. Muy directo. Indudablemente, porque yo creo que ha transformado esta ciudad en muchísimos aspectos, no solamente, bueno, en algunos que son los que más han vendido a lo mejor en los medios, sino en la vida diaria del ciudadano, en su barrio, en la mejora de sus barrios, sobre todo en la mejora, por ejemplo, de las zonas verdes, en la atención a esos pequeños problemas que son los que a la gente de verdad le interesa. Sí que hemos estado con ellos y yo creo que bueno, la ciudad sigue siendo un gran referente en toda España y a nivel internacional. Evidentemente quedan muchas cosas por hacer, que es lo que estamos diciendo. Creo que Rita Barberá, como ha dicho antes Héctor, es un valor muy grande, que además ha peleado contra el gobierno autonómico y español en muchísimos casos que los han sido mediáticamente trasladados y que siendo del mismo partido, me refiero, porque cuando es del partido contrario es mucho más fácil, y ha exigido siempre, ha saneado las cuentas de esta ciudad, que sí que es cierto, y no ha sufrido recorte los ciudadanos en todas aquellas cosas que dependían del ayuntamiento e incluso en el tema del copago de servicios sociales. Es decir, hay que seguir avanzando en esa línea con moderación, con sentido común y, como os he dicho antes, sin prometer cosas que es imposible, porque tú no llegas a una institución y entras como un elefante en una cacharrería. Puedes hacerlo, pero destruyes absolutamente todo y, por tanto, bueno, yo creo que eso y lo que los ciudadanos vayan viendo, ¿no? Eduardo, ¿debe seguir gobernando el Partido Popular el Ayuntamiento de Valencia? Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, con todo el respeto del mundo, me parece es una persona encantadora, porque todo lo que ha dicho estoy completamente en desacuerdo con ella. O sea, para mí los barrios están completamente desequilibrados. Hay barrios de primera, barrios de segunda, barrios que tienen mejores servicios, otros que no. El ayuntamiento, aunque ha amortizado deuda, sigue con una deuda galopante. La administración municipal está rodeada de presuntos casos de corrupción. Yo creo que Valencia necesita abrir las ventanas de la institución y que se airee. Por alusiones, no voy a entrar en una debate. discusión porque lógicamente esto es, pero sí solo me va a permitir una cosa: el Ayuntamiento de Valencia no está rodeado de casos de corrupción. Hay casos de corrupción, que los hay, desgraciadamente, fuera del Ayuntamiento, en los cuales se ha intentado involucrar a la alcaldesa en muchísimas ocasiones, pero lo demás es una discusión política. Yo no he mencionado a la alcaldesa, he dicho el Ayuntamiento porque hace un mes ha tenido que dimitir el teniente alcalde. Presunción de inocencia de momento, ¿no? Cuando acabe el juicio, hombre, pero el ayuntamiento no está sometido a casos de corrupción. No he dicho, si me hablas de nuestra institución, sí, pero esta no. ¿No? Yo he dicho que está rodeado, y rodeado está. Rodeado estarán los ciudadanos también, desgraciadamente. Feria Valencia, Marsa, Fórmula 1... Perdona, eso no es el Ayuntamiento de Valencia, en ninguno de esos casos. ¿Feria Valencia tampoco? No. Que yo sepa, no hay nadie enjuiciado, ni ningún proceso. Un proceso y Feria Valencia no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Valencia. Pero no está enjuiciada la alcaldesa, que os encantaría, lo sé. Pero desgraciadamente a mí como no es así. A mí como me va a encantar. No digo a ti. Yo he dicho que está rodeado. O sea, Feria Valencia no tiene nada que ver el Ayuntamiento en Feria Valencia. El Ayuntamiento de Valencia no tiene casos de corrupción. Esa es la realidad. Hay instituciones que están con juicios que yo quiero que lleguen al final. Perdona, yo no estoy preguntando eso. Te digo, ¿el Ayuntamiento de Valencia tiene algo que ver con Feria Valencia? Yo es que lo voy a contestar porque eso no es así. La alcaldesa es presidenta del patronato de porque Feria a la Valencia. alcaldesa nadie la ha juzgado, nadie eso. Pero si no estoy hablando, si yo no he dicho en los medios. Pero perdona, si no he dicho nada de imputados, he dicho que está rodeado, que bueno, pues yo quería matizar que no es cierto. Y lo demás lo podemos romper esto. Sí, yo simplemente quería plantear dos cuestiones. Por una parte, a María Ángels y a su partido, es saber si están preparados para el caso de que ganen, pero como previsiblemente ocurra, sea en minoría o sin esa mayoría absoluta, si están preparados para cambiar la mentalidad y gobernar en minoría. Y a Eduardo, si los avatares del destino quisieran que él fuera el concejal número 17, el que determinara quién puede gobernar, si él estaría dispuesto no a pactar con el PP, porque ha dicho que está en desacuerdo con la política del PP, pero no a impedir que gobernara el PP.
Bueno, muchas preguntas aquí, ¿eh? A ver, María Ángeles contesta primero. Bueno, vamos a ver, sobre sí. si están preparados para un... Vamos a ver, yo creo que un responsable público cuando está en unas listas debe estar preparado para todo. En mi caso, mi origen político es la oposición, personalmente, con lo cual, quiero decir, no nadie está preparado más para una cosa, y creo que no es que haya que cambiar el chip, sino que hay que entender que se puede gobernar de muchas maneras. Es cierto que gobernar en minoría no es lo mismo que gobernar en mayoría absoluta, porque claro, los votos son los votos a la hora en un pleno, en una comisión. Entonces, bueno, pues hay muchas formas, hay formas de hacer un acuerdo global, hay forma de hacer acuerdos puntuales con diferentes fuerzas, es decir, Pero que están creo, mentalizados. y yo entiendo que todo el que está en una lista está mentalizado No para lo sé. todos los resultados. pueda venir. Exacto, y a partir sobre de ahí... el concejal lo que 17 digan. has dicho... Bueno, si fuera Sí, Eduardo no creo fuera- que tuviéramos sí. mucho problema, él y yo. No. Si fuera el concejal Bueno, 17. si fuera concejal 17, que parece un título de película. Concejal Sí, 17. queda bien esto. verdad. Bueno, si fuera concejal 17, nosotros lo que haríamos sería poner una serie de puntos que para nosotros son insoslayables. O sea, pero claro, ¿cuáles son esos puntos? Claro. Pues uno, por ejemplo, sería el tema del Cabañal. Entonces, yo entiendo que salvo que Rita cambie de la noche al día o valore más otros temas, pues sería difícil que nosotros firmásemos un acuerdo con el PP. Eso no quiere decir que yo esté tocando el violín y enamorado de otros que aparecen por otro lado. No quiere decir eso. Y efectivamente, como dice ella, bueno, gracias a Dios, sobre todo gracias a vosotros, o estaréis más contentos en el Partido Popular, han aparecido otras fuerzas que son más fáciles de llegar a acuerdos. Pues bueno, pues cada uno... Hablamos de Ciudadanos, señor Gómez. Hombre, en la prensa sale todos los días que si están pactando, que si no pactan, que si toman café, que si se... Ese es el tema. Nosotros no hemos tenido contactos con nadie, además es que procuramos hablar siempre de programas, de propuestas y no de sillones y de puestos y de estas historias. Y estos señores, pues, hombre, son para mí una marca blanca o una filial, como puede ser como era el Castilla del Real Madrid o el Oye, pues o ya el me gustaría Mestalla. que fuera una filial, que no me había enterado. ¿No? Porque siempre con una filial se pacta. Yo creo que esto es lo típico de todas las campañas electorales y las muchas cosas que los medios escriben o que alguien les cuenta, lógicamente. Igual cuando en las listas, las prensas sacan unas listas, luego son otras. Pues esto es Chismorreos como todo. periodísticos. Hombre, en el buen sentido tampoco. Claro, tampoco hay Pero que yo en plan creo que, peyorativo, lógicamente, ¿no? cada uno se presenta con su programa y luego, si se da el caso, que vete tú a saber qué caso se da, pues se pactan puntos como han hecho todos los pactos políticos en esa historia, como él dice, pues diferentes puntos se ponen sobre la mesa, se llegan acuerdos y tal, hay muchos pactos, hay pactos en los que se entra en el gobierno, hay pactos que no entras en el gobierno, que vas votando en función, por lo tanto, Rita Barberá lleva 24 años y vuelvo a Sí, decir que es muy fuerte, que después lo normal es que a lo mejor pues llegas a una situación como esta cuando llevas 2 legislaturas y puede que o una legislatura incluso, o la primera que entras, que lo habitual no llegas a la absoluta, tienes que hacer un pacto, pero claro, lleva 24 años. Y Elegida por los ciudadanos. Lo con hizo mayoría la primera, en el Sí, 91 la sí hubo primera, pacto, por supuesto, pero luego como ha dicho, luego no, mayorías absolutas cierto. consecutivas, ¿no? Sí. Entonces, en estos momentos lo habitual es que una persona como Rita, pues a lo mejor termina en el Senado o termina en, no sé, a veces se le puede facilitar una salida decorosa y es lo habitual, o sea, que ha tenido valor de presentarse porque evidentemente el panorama que hay es muy dinámico, muy cambiante, está la mayoría absoluta muy entredicho Claro. y evidentemente... Quiere decir, Joan, que lo fácil quizás para la alcaldesa hubiera sido abandonar el Vamos a barco. ver, Claro, exactamente. eso digo yo. Y ella lo dijo en una rueda de prensa. Esas posibles salidas que tú has enumerado ahora de Senado y tal, que claro, como el Senado es como el cementerio de los elefantes y eso que se dice políticamente hablando, ya lo hubiera podido tener. Claro. Pero Rita lo que no es cobarde, es una mujer valiente que aun sabiendo que no era la etapa más favorable, que podía haberse ido en loor de multitudes y con muchos honores, ha decidido seguir peleando aún las dificultades. Entonces, no creo que se vaya a ir a ningún lado de estos y que en cualquier caso también creo que es un elemento a valorar por los ciudadanos, Por es supuesto. valiente y arriesgada en ese sentido y que dice las cosas muy claras. Eduardo, guste o no esto es guste. cierto, no nos guste Sí, o no. yo estoy completamente de acuerdo. Es así, De lo todas fácil maneras, hubiera sido abandonar el barco. Claro, el escenario Que es lo que hacen muchos. que se preverá, o el más factible, creo yo, es que como ahora, después de las elecciones autonómicas y municipales, se conformarán, pues bueno, lo previsible es que tengáis mayoría simple,
como los partidos están más pensando en las elecciones nacionales, que son a final de año, no habrá ningún pacto, sino que se dejará la cosa, pues bueno, a final de año es cuando se aprueban los presupuestos, que sí que hace falta una mayoría reforzada. Entonces, pues para enero o febrero entonces habrá alguna posición más sólida o más... No obstante, yo creo que el PP aquí tiene voto oculto y que va a tener... Sí. Oye, me gusta que lo digas, porque cuando lo decimos los políticos se ríen, dice, uy, el voto oculto. O sea, yo pienso que hay una parte. ¿Existe el voto oculto? Hay una Héctor, y parte, se va a producir en menos estas que a lo mejor en otras épocas, Sí. pero lo hay. Normalmente se calculan Y más los ahora, expertos que el 20% de los electores no se define hasta el último momento, el que vota el 60%, Y cada vez el más, 40% está sí, claro. cada vez más. Pues En las este elecciones caso, andaluzas se ha demostrado así el 20 también. podría ser hasta el 30%. Y en este caso, además, los electores sí que tienen más opciones, porque antes iban a votar y decían, bueno, voto a este partido, pero no me convence, y como los que tengo, al final se van a ganar el PP, PSOE, pues prefiero votar a alguien que va a ganar, o que va a entrar. Ahora sabe que el Ayuntamiento de Valencia puede entrar hasta 7, como hablábamos antes, por tanto hay 7 votos útiles. El voto útil, Es más se iba a extenso, decir. antes el voto útil era para 2, para 3, para 4, ahora no, ahora está más dividido. No, pero por tanto, además, ese voto oculto está además, el repartido. Partido Popular ya no son los indecisos, ese 20 o 25%, sino también tiene más voto oculto porque tiene más suelo de fieles. Y al tener el suelo de fieles más alto, pues hay más voto oculto a la hora de declarar. Entramos en la recta final, decía Eduardo Gómez, plan del Cabañal. En este caso, la propuesta del Partido Popular es clara, seguir con la ampliación de Blasco Ibáñez. Sí, pero se sabe perfectamente que esa ampliación ya no es la inicial, que ya se hizo un pacto con el Gobierno central, que dicho sea de paso que en este tema también deja mucho que desear, era ya un estrechamiento, una avenida hasta el mar, pero mucho más estrecha, sin crear un perjuicio y resolviendo problemas puntuales de algunos edificios. Una propuesta que no comparte UPyD. No, ¿Por qué? bueno, muy breve. El Gobierno central, a pregunta nuestra, dice que no hay ningún pacto, que hay un plan que habéis hecho. Pregunta en el Congreso de los Diputados, ¿se ha hecho algún pacto para...? Y Claro, el porque gobierno no existe un pacto escrito, pero sí verbal, pero bueno, en cualquier caso... el tema es que por sentencia judicial tenéis que adaptar un plan urbanístico, un PEPRI, a una orden ministerial del 2009. La adaptación no es tal, se sigue infringiendo y se presenta el plan, se presentan miles de alegaciones que desde octubre o noviembre no se han contestado todavía. O sea, esto es un mero ejercicio político. Es un ejercicio político que lleva la gracia de perjudicar durante 16 años a la gente que está viviendo en el Cabañal. La mitad de acuerdo con nuestro proyecto, o Sí, más de la mitad. sí, la mitad. Y electoralmente o más, porque Sí. electoralmente los resultados de las últimas no creo que la gente esté muy en contra del plan del Cabañal ¿tú crees del Partido que Popular. No, yo como la creo, gente- yo veo los datos. ¿Tú crees que como la gente vota al PP está de acuerdo con el plan del Cabañal? Hombre, la gente no es tonta. Eso es lo que creo. Y que si la gente vota al Partido Popular en el Cabañal mayoritariamente, cuando tiene un grave problema que se ha generado por un gobierno anterior y que permite y que los ha llevado a deteriorar partes de ese barrio, pues digo yo que no estarán tan en Bueno, contra. señores, a se pesar nos de acabó saltarse la la mejor. sentencia y No, todas no esas nos cosas. saltamos ni una sentencia. Se acabó Yo- el tiempo, no les pido ni una frase porque mis compañeros me dicen, bueno, una. Joan, tu frase final, una palabra. Bueno, simplemente yo en Muy el breve, tema por este favor. del Cabañal podían una postura a la otra haber dejado que no se degradase tanto el Cabañal. Tengo Héctor. curiosidad por saber cómo PP y UPyD superan el lastre del decaimiento No, vamos de a su marca. cenar, no vamos Vale, a cenar. No, Ese- no, superado. Eduardo, Tenemos todo una superado. palabra de final. Encantado de estar aquí, encantado Gracias. de conocer a María Ángeles, que no la conocía. Uy, y aquí hay encantado pacto, de aquí estar suena contigo. pacto, María Ángeles. Bueno, yo solamente quiero a los ciudadanos recordarles lo que el Partido Popular y Rita Barberá ha hecho por esta ciudad, aunque podamos habernos equivocado en muchísimas cosas. Bueno, pues tendremos tiempo de hacer más debates donde conoceremos las propuestas del Partido Popular, de UPyD y de otras formaciones políticas. Se nos acabó el tiempo, como siempre. Gracias, hasta mañana, buenas noches. Esto es Agroa, esto es Canal 7.